Hola a todos, soy Milico y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer, es unos consejillos que podéis poner en práctica a la hora de hacer vuestro propio portfolio para intentar buscar trabajo y todas esas cosillas. Así que estos son algunos de los consejos que a mí me han dado a nivel de profesores y por mi experiencia, que creo que pueden ser bastante útiles para todos vosotros que si queréis buscar trabajo. Creo que el primer error que siempre solemos cometer es que queremos poner absolutamente todo lo que hacemos porque creemos que si solamente ponemos 10 o 15 imágenes no va a ser suficiente y no van a saber todo lo que podemos hacer. Pero eso es un error, ya que muchas veces no todo nuestro trabajo tiene la mayor calidad, entonces tenemos que intentar hacer un ejercicio de síntesis y solo colocar en nuestro portfolio entre 10 y 15 imágenes máximo sería lo ideal para que vuestro portfolio no sea muy pesado y que sea lo justo y necesario para que la persona que os está viendo va a saber si sabéis hacer el trabajo o no. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que no porque hayas hecho una ilustración ultra reciente significa que sea mejor que otra que hayas hecho hace 3 años. Si la ilustración que has hecho hace 3 años es mejor, no te preocupes porque sea más antigua, simplemente ponla porque va a ayudar a que tu trabajo sea mejor y todo tu portfolio sea mucho más bueno. Como dice el dicho, si lo digo bien, lo breve y bueno 2 veces bueno o algo así. Si podéis resumir vuestro portfolio entre 10-15 páginas sería lo ideal, porque si es una persona que os está viendo, si de verdad tiene más interés en ver más cosas, os va a preguntar directamente si tenéis más trabajo sobre eso, o simplemente podéis ponerle un enlace a vuestra web o a vuestras redes sociales en la que esa persona, si está interesada en ver más cosas, puede seguir indagando. Eso sí, muy importante, si vuestras redes sociales es de vuestra vida y de postureo y de tus fotos, mejor no las linkéis porque al final quita un poco de profesionalidad. Por ejemplo, si tenéis un Instagram solo dedicado a vuestros dibujos, aunque de vez en cuando salgáis vosotros, está bien, pero si es principalmente de vuestras fotos y algún que otro dibujo, por favor, no lo mandéis. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta es que estamos haciendo un portfolio visual, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la presentación es súper importante, por lo tanto tenéis que trabajaros tanto las imágenes como una buena presentación en conjunto. No vale poner a las imágenes sueltas, y si por ejemplo tenéis una serie, hacer por capítulo, es decir, poner si sois muchas cosas, por ejemplo si sois dibujante de personajes, diseño de personajes, ilustración de fondo y cosas así, hacer cada uno en una categoría va a estar muchísimo más ordenado y va a ser mucho más fácil para la persona que va a ver vuestro portfolio entender el conjunto. Además de la presentación de una parte ya más de diseño, también está muy bien si os curráis esa parte, porque va a dar a entender que vosotros le ponéis mimo a las cosas y que de verdad os importan los pequeños detalles, y todas esas cosas aportan siempre mejoras. Algo que nunca había caído y que es un consejo bastante obvio pero que muchas veces caemos en ese error, es que no enseñes nada en tu portfolio de lo que no quieras trabajar en un futuro, ¿vale? Porque sí, muchas veces nos obsesionamos en decir no, es que quiero enseñar que sé dibujar de todo, pero que sepas dibujar de todo a lo mejor no significa que quieras trabajar dibujando de todo. Por ejemplo, si realmente no te gusta dibujar fondos, no tiene sentido que en tu portfolio pongas fondos, porque probablemente la ley de Murphy es así de puñetera, te van a contratar para que dibujes fondos. Así que si no te interesa dibujar algo en concreto, no pongas nada en tu portfolio que tenga que ver con eso, porque probablemente si no te manden a hacer eso. ¿Qué ha sido eso? Es muy importante que mantengamos la atención todo el tiempo posible. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy importante tanto el principio como el final, pero tenemos que también mantener la atención del espectador durante todo el portfolio para que no se aburra y no quiera pasar rápido de nuestro trabajo. Por lo tanto, es muy aconsejable que pongáis una portada muy potente, unas primeras páginas de ilustraciones también potentes, y vayáis intercalando una ilustración muy potente con otra no tanto, y al final es muy importante que la persona se vaya con un buen sabor de boca. Por lo tanto, al final del portfolio también tenéis que poner una imagen que sea muy guay, porque así la persona se va a quedar con eso en la cabeza de un buen sabor de boca. Algo que sí que tenéis que añadir, y es súper importante porque bueno, es lo que va a hacer que la persona pueda hablar con vosotros si le interesa, es que pongáis vuestro contacto y que sea súper visible. Que si lo podéis poner al principio y al final, lo pongáis sin miedo, porque es muy importante que esa persona, a la mínima que se le venga a la cabeza que quiere contactar con vosotros, tenga muy rápido y muy fácil el acceso a vuestro contacto para que pueda hablar con vosotros directamente.
Otra cosa que podéis incluir y que yo por lo menos, eso ya es un poco cuestión de gusto, es que yo considero que en un portfolio, al ser gráfico, los textos tienen que ser lo menos posible y que la imagen se pueda explicar por sí sola, pero también podéis acompañar cada cosa con un texto. Por ejemplo, si habéis trabajado en una ilustración para alguien, poner abajo que es un trabajo para esa persona, porque así sabrán que tienes clientes. Y si no tenéis ningún tipo de cliente o no habéis hecho trabajos todavía profesionales, no pasa nada. Ponéis abajo que es un trabajo personal o un proyecto personal y queda igual de bien y igual de profesional que no poner nada y que sea un poco en plan, ¿qué es esto? Algo súper importante es que la persona que va a estar leyendo va a saber fácilmente si es un correo o un portfolio que le vaya a mandar a esa persona y a muchísimos más, o si os habéis molestado en hacer un portfolio para ese trabajo o para esa empresa, esa editorial, lo que sea. Echad un vistazo a lo que hacen y configurar vuestro portfolio de manera que pueda encajar con su contenido. No tiene sentido que mandéis a una editorial infantil y que tengáis ilustraciones, no sé, de batalla épica, de, no sé, de Warhammer, ya que tengo a mano aquí al lado, ¿sabes? No tiene sentido y la persona que va a estar leyendo va a decir, vale, esta persona me ha mandado un popurrí de todo, no me interesa. Así que muchísimo mejor que lo adapte a cada uno de los trabajos donde lo vayáis a mandar. Y eso incluye también que si vais a mandarlo al extranjero, mandéis vuestro portfolio en el idioma que queráis trabajar, normalmente inglés. No para de moverse y de querer morderlo todo. Y es muy importante que también os hagáis un portfolio digital, porque aunque sí que es cierto que a lo mejor esa persona tú le has mandado por correo tu portfolio, sí que es cierto que muchas veces la gente va a llegar a ti a través de tu página web o tus redes sociales, así que es muy importante tener una galería profesional donde la gente pueda ver tus trabajos de forma digital. Y lo ideal es que tú puedas hacerte tu propio dominio, o sea, poner tu nombre y el .com o lo que sea. Pero bueno, siempre hay muchísimas plataformas profesionales en las que la gente busca a ilustradores y otros artistas que son muy útiles y son de forma gratuita, así que no podéis quejaros de que no haya herramientas. Y dos páginas muy importantes según el sector, pero bueno, son muy importantes que las tengáis en cuenta. Es Behance, por ejemplo, para ilustración se mueve muchísimo, también para diseño creo. Y también está ArtStation, que también se mueve muchísimo allí, muchísimo movimiento de gente y de trabajo. Esta creo que está un poco más dedicada a la parte de videojuegos, pero aún así también es muy recomendable que tengáis un perfil. Y aparte, si tenéis estas dos cosas y aparte vuestra propia página web, sería ideal. Pero bueno, con una de estas dos cosas podéis redireccionar directamente, le mandáis el link y es perfecto. Y bueno, estos han sido todos los consejos que más o menos he ido recopilando para hacer un buen portfolio. Si tenéis algún consejo más que queráis compartir con nosotros para hacer un buen portfolio que vosotros hayáis puesto en práctica y os haya servido, por favor, dejadlo en los comentarios y así todos aprendemos de todo, porque bueno, yo tengo unos conocimientos muy limitados realmente, así que cuanto más sepamos, mucho mejor. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil, puedes darle a me gusta porque eso me sirve mucho para que más gente lo pueda ver. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y te gusta el contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Y por supuesto, si ya no te quieres perder absolutamente nada de lo que hago, puedes seguirme por mis redes sociales, que las tenéis todas aquí abajo, sobre todo en Instagram, que estoy bastante activa. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ese es el perro que no para de hacer ruido. Y ella es preciosa. Oh. Dile hola a la gente. Adiós.